Al iniciar el episodio de hoy, queremos agradecer a Inesa Tupperware por apoyarnos con estos productos para disfrutar con nuestra visita. Llame al teléfono 710-89-080. Buenas tardes. Esta oportunidad nos encontramos con un amigo, el profesor Fanor Chávez. Lo conocen mucho como Chiqui Chávez. Le damos la bienvenida, profesor. Muchas gracias, licenciado Tocho. Muchísimas gracias por la invitación a este hermoso espacio Ñanemiari. Tal como dice el nombre del espacio, para conversar, para que charlemos acerca de nuestra experiencia de vida, ¿no? ¿Quién es Chiqui Chávez? Sus datos generales. Bueno, mi nombre completo es Fanor Celso Chávez Corcuy. Soy nacido en el Alto Parapetí. A partir del segundo de primaria he estudiado acá en Camiri hasta salir bachiller en el Colegio Nacional Gabriel René Moreno, el año 1977. Y luego de eso he tenido la oportunidad de volver a mi pago, al Alto Parapetí, e iniciarme como maestro rural. A partir de ahí, primero de maestro interino y luego profesionalizándome en la normal Humberto Ibáñez Oruco de Charagua y seguir trabajando en las comunidades para luego venirme a Camiri. Entonces, Chiqui Chávez, o el profesor Fanor, como me conocen mucho, es un maestro rural que por ahora está prestando sus servicios en la escuela 24 de septiembre de acá de Camiri, en el área urbana. ¿Cómo se encuentra, profe, de salud? ¿Cómo está la familia? Todo bien. He formado un hogar acá en Camiri. Tengo una hija que también, la hija mayor es maestra. Dos hijos que son ingenieros petroleros. La una está trabajando por Tarija. El otro está por acá todavía en la espera de algún espacio de trabajo, y tengo otra hija que recién está iniciando sus estudios universitarios. Profesor, usted ha trabajado en el Teco Guaraní y también conocemos de que ha escrito algunos libros. ¿Nos puede conversar algo de eso? Sí. Cuando se inició la experiencia del proyecto de educación intercultural bilingüe, uno de las líneas de trabajo era justamente la producción de materiales. Y ahí empecé a trabajar en el proyecto de educación intercultural bilingüe el año 1994. Incorporé al equipo técnico para elaborar textos. 94 y 95. Ya ahí dimos los primeros esbozos también, aparte de estar escribiendo libros para la experiencia de educación bilingüe en el área guaraní. Dimos los primeros esbozos, lineamientos para la creación de lo que en ese momento fue el programa guaraní de formación docente, que ahora es la Escuela Superior de Formación de Maestros Pluriétnica del Oriente y Chaco. Que inició el trabajo de formación de maestros en el año 1995, donde yo estuve también, y al 96 me hice cargo de la dirección también en ese momento, programa guaraní de formación docente, para luego el año 1998 el padre Iván Nassini me invitó a que trabajara con él en la elaboración de otros textos del proyecto de asesoramiento docente, se llamaba el PAT. Ahí hemos elaborado bastante material. Con el padre Iván he trabajado durante 5 años
para luego volver otra vez a la normal. El 2002 ya volví nuevamente a la normal. ¿Algunos libros eran para ser utilizados en los colegios? ¿Lo han utilizado? ¿Cómo fue eso? Sí, yo me incorporé cuando el proyecto de asesoramiento docente en principio trabajó mi estimado colega, que lo recuerdo, el profesor Crispín Arciénaga y el profesor Nicanor Ayarde. Ellos iniciaron desde primero de primaria y continuaba la experiencia hasta el quinto, donde ya el padre Iván Nacini también se incorporó a este trabajo y seguían con el profesor Crispín Arciénaga, y yo me enganché al trabajo cuando este proyecto estaba iniciando a elaborar los textos del octavo curso, que se llamaba en ese momento. A partir de ahí elaboramos textos de lenguaje y ciencias sociales hasta lo que era todo el nivel medio, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, y de lenguaje y social. Y en octavo todavía para 3 áreas, ciencias naturales además. Era precisamente para que sean utilizados, y de hecho los primeros cursos, por ejemplo séptimo y octavo, se los han utilizado muy fuertemente, ¿no? Pero ya lo de nivel medio, muy poco en los colegios, en algunos espacios del área rural, pero más fueron utilizados por los estudiantes, por los participantes de lo que era el SEMA Rural Tataendi, donde sé que incluso se los sigue utilizando estos textos, especialmente lenguaje y ciencias sociales. Profe, usted ha dicho que trabaja en la 24 de septiembre, es primaria. ¿Qué son los campos y saberes de ese nivel? ¿Nos puede hablar algo? Sí, el currículo está organizado por campos de saberes y conocimiento, ¿no? Uno de los campos es cosmos y pensamiento, el otro campo es sociedad y comunidad, comunidad y sociedad, el otro es ciencia, tecnología y producción, y el otro es el campo de donde está el área de ciencias naturales. No tengo ahorita exactamente, pero lo que sí, el área es ciencia natural. Ciencia natural. Eso se está desarrollando con mucha normalidad. Los docentes, desde la implantación de esta norma, de esta ley, desde hace ya bastante tiempo, ¿se han adaptado fácilmente? Hay cosas que todavía seguimos arrastrando, ¿no? No no se logra todavía visualizar esta integración de estos campos de saberes y conocimiento, ¿no? Sin embargo, y considero que poco a poco, desde las normativas como se nos exige, digamos así, que la planificación debe estar estructurada, todas nuestras planificaciones deben estar estructuradas en base a esta articulación de los 4 campos de saberes y conocimientos y sus respectivas áreas. Entonces, la misma normativa nos está exigiendo que todos nos incorporemos. Entonces, tenemos que ir poco a poco, yo creo, apropiándonos, profundizando en la intencionalidad que hay de fondo, que sería desarrollar una educación integral y holística, que se llama, ¿no? Entonces yo pienso que comprender todavía ahí nos está costando, todavía lo estamos haciendo de manera mecánica, digamos así, porque se nos exige, se nos da formatos donde tenemos que basear estos contenidos en base a esta estructuración, pero todavía no estamos llegando a comprender la intencionalidad de fondo que hay con esto. Hay un área de los campos que usted habló, hay un área que queremos ahondar un poquito más, que es comunicación y lenguaje. Quiero ahondar en esta área
por lo fuerte que es usted en esta área. Y claro que en las demás áreas igual es bueno, pero en esta área se distingue muy bien. Bueno, yo creo que a partir de mi experiencia de trabajo en la normal, he trabajado bastante con la especialidad justamente de comunicación y lenguaje. El primer grupo que se ha graduado a nivel de licenciatura, yo era responsable prácticamente de unas 2 o 3 asignaturas, digamos así, que se llevaba en esa especialidad, y era justamente los que han egresado con la mención en licenciatura en comunicación y lenguaje y lengua originaria. Entonces todos los participantes eran guaraní, hablantes de la lengua guaraní, porque era uno de los requisitos que esta especialidad sea con esas características. Entonces, una de mis preocupaciones permanentes desde que he empezado a trabajar es justamente la lectura. Es decir, uno ve un poco en el escenario de hacia afuera que poco se lee. O sea, por placer de leer, por el placer de leer. Poco se entiende que la lectura es yo digo que es la única herramienta que nos permite conocer más, saber más, y es la herramienta que está a nuestro alcance. Es decir, ahora no hay mucho libro, no se ve casi libro, o se ve, pero pero si uno aprovecha bien lo que hay en los celulares, uno puede entrar al libro que uno quiera, ¿no? Vía internet. Entonces, el tema es que no nos han desarrollado desde pequeño, desde la escuela, yo digo desde el primero básico, gustar de la lectura. Encontrar en la lectura el placer de aprender, de conocer, de saber muchas cosas. Entonces, a partir de esa mi preocupación, yo en mi experiencia, darle a leer textos completos, libros y todo, y eso he salido de la normal, luego de esta experiencia de ser catedrático, incluso los 2 últimos años he sido director académico, con esa preocupación, con esa espina de decir, ¿por qué no se profundiza, no se les permite a los niños que lean por placer? Entonces, uno de mis objetivos fue decir, basta ya de decir, ustedes estudiantes, cuando sean maestros van a hacer esto. No, ahora ya me tocaba, así se hace. Sí, sí, sí. Así se hace. Entonces, con esa idea, por ejemplo, el 2017, que fue mi primer año de experiencia en la 24 de septiembre, mi director me asignó al 6º curso. Entonces yo lo primero que hice a los niños les dije, bueno niños, todo el mundo se va a comprar el librito Sin Cadena. No, perdón, no es Sin Cadena, ese es el segundo libro. ¿Cómo se llama de Carlos Cuauhtémoc Sánchez? No, el anterior es Sangre de Campeón, que trata justamente de la historia de 2 niños, ¿no? Y como mis alumnos eran niños, entonces con ellos empezamos a leer todos los días y fue increíble el impacto. Todos llegaron con su librito y empezamos a leer. Al margen de eso hay una normativa que nos exige que 10 minutos, dice, todos los días debemos desarrollar lectura. Pero conmigo no pasó eso porque yo me pasaba prácticamente toda la primera hora leyendo y era increíble cómo los niños, bueno, ya hasta aquí no, profe, sigamos, es decir, y yo les leía, de ratos ellos leían, pero la idea era agarrarle el hilo al libro y seguir. Y entonces cuando ellos me decían, sigamos un capítulo más, profe, un capítulo más, porque ya estaban enganchados. Hemos leído con los niños 8 libros completos. 8 libros. Y entonces, y también eso lo casé con
la producción escrita. Entonces decidimos junto a los niños, bueno, yo ya tenía experiencia de haber producido un boletín informativo semanal en la normal con mis estudiantes. Hemos logrado producir una cosa de 130 y tantos, eran prácticamente boletines informativos semanales para informar, para contar lo que pasaba en la normal y algunas otras cosas, ¿no? Lo tengo todo, la APG lo ha publicado, lo ha compilado los primeros 39 números de este boletín informativo y de ahí se llamaba El Amandilla, ese boletín informativo. Con esa misma idea, yo siempre que decía a los profes, ¿no? A muchos profesores, deberían hacer producir algo. No se puede con los chicos, uno pierde el tiempo. No, yo dije, vamos a hacer boletín informativo y con ese primer año logramos 22 boletines informativos semanales. Claro, algunas semanas no se podía por alguna razón, pero la idea era que cada niño hasta el día jueves tenía que presentarme un borradorcito de lo que quería contar en el boletín informativo. Le hicimos una estructurita para que ellos escriban y ahí empezaba, pues yo quiero contar lo que estamos leyendo. Y ahí lo tengo, los boletines informativos. Y fue para mí que fue muy, muy interesante porque hasta ahora algunos padres de familia me dicen, ¿y cómo está? Le digo, por mi alumnito, ay, está profe, y sigue leyendo, le digo, ucha, lo que más me hace comprar es libro. O sea, ese. Al siguiente año ya con la experiencia del 2017, el 2018 ya me tocó trabajar con 31 niños y otra vez me dieron el sexto curso. Y ahí ya con mayor, ya con la experiencia que había desarrollado, ya logramos leer 10 libros completos, así con temática donde los personajes son niños, todo eso. Fue muy bueno y con ese curso ya logramos producir 32 boletines informativos semanales, ¿no? Al siguiente año ya me tocó con quinto y con ellos ya decidimos escribir revistas, pero mensuales. O sea, cada mes una revistita. Y logramos producir 8 revistitas que las tengo muy guardadas. Y ya al último, usted sabe que el 2019 ya hubieron algunos problemas y el 2020 ya no pude desarrollar con sexto. Yo el sexto lo esperaba, porque ya esa experiencia de haberlos llevado del quinto y volver a agarrarlo del sexto iba a ser para mí un bombazo. Pero de todas maneras tengo la satisfacción de decir, de haber comprobado que no es una pérdida de tiempo, porque le cuento que conforme estábamos leyendo y yo veía que había algún contenido, por decir, que estaba del lenguaje, lo enganchaba nomás de la lectura. De la lectura, cualquier otra, sea de gramática, sea de lo que sea, ahí lo enganchaba en el libro, las tareas que les daba del mismo libro, ahí se los pedía, de paso ellos lo volvían a leer y reflexionaban sobre lo que estábamos diciendo. Es decir, esta estrategia de trabajar en base a la lectura de libros, para mí no es como muchos dicen pérdida de tiempo. Claro, algunos están pensando que avanzar contenidos por avanzar o llegar a más del 90% de avance, pero ¿qué está quedando en el niño? Y para mí que lo que debe quedar en el niño es que él entienda que leyendo va a poder aprender, va a poder conocer y le va a permitir también animarse a escribir. Yo tengo, por ejemplo, un alumnito que no hace mucho me ha hecho llegar un borrador de un cuento. Y dice, ¿qué le parece este cuentito que he escrito? Ha sido una satisfacción que él ya está más adelante, digamos, en secundaria, pero que me haga llegar digamos, quiere decir que ese niño ya ha agarrado la idea de que leyendo y escribiendo va a poder tener mejores oportunidades más adelante. O sea, profesor, nos entregan a un niño en primario, en el primer nivel y en el primer curso,
y nosotros como docentes tenemos que transformarlo, ¿no? Tenemos que formarlo. Y si logramos eso, hemos hecho muchas cosas. O sea, no es solamente avanzar los contenidos y evaluarlo. No radica en eso la educación, ¿no? Es formarlo, ¿no? Para el futuro. Si ese niño le ha presentado un cuento, uno se siente satisfecho, por demás satisfecho. ¿Y ahora qué está haciendo con la pandemia? ¿Cómo ha modificado su estrategia para no perder esto, digamos? Bueno, lastimosamente nos ha cambiado muchas cosas y especialmente para mi experiencia de maestro, yo le comento que hacía el 2000, justo cuando agarraba yo a los niños que me dieron a quinto, yo le había solicitado al director, yo quería vivir la experiencia de trabajar con niños desde primero hasta sexto, justamente para esto que usted está diciendo. Es decir, llevar a los niños de primero a sexto, a ver, vivir esa experiencia y con todas estas mis inquietudes, digamos, ¿no? Yo decía, si llevo a un grupo de niños de primero a sexto, yo puedo demostrar que se puede hacer lo que usted está diciendo, se debe hacer y se tiene que hacer. No se me dio porque, bueno, sí, el director decía que no, los padres prefieren que sean mujeres para el primer año y esas cosas, ¿no? Pero ya el año pasado, el 2021, no hubo opción. El director me llamó y me dijo, profesor, usted se va a hacer cargo del primero. Y bueno, con todas las dificultades que usted conoce, al comienzo traté de desarrollar las clases de manera virtual. Primero no me sentía bien y elaboré unas cartillas que se las dejaba en una fotocopiadora para que los niños los recojan, hagan las tareas, me reporten lo que estaban haciendo vía WhatsApp, pero no podía hacer lo que a mí tanto me gusta. Entonces, los espacios que cuando ya se pudo hacer clases semipresenciales, ahí ya conversando con los niños, dándome cuenta de algunas cosas, lo primero que hice fue empezar a leerles fábulas. Después del saludo, después de las oraciones, después de todas esas cositas, digo, ahora vamos a leer. Y los he empezado a enganchar en la lectura. Ya los niños, a ver qué fábula hemos leído en la anterior clase, ahora vamos a leer esta. Muy bien. Y usted viera, ya casi nos hemos terminado en todos esos días que hemos podido hacer clases semipresenciales. Y conforme leíamos, que hemos leído hace rato, por ejemplo, el lobo y el cuervo. Muy bien, a ver, vamos a escribirlo. El lobo ya lo enganchaba de la lectura, ya lo enganchaba al reconocimiento de los sonidos, de las palabras. Es decir, eso ya tiene sentido para mí, Sí. ¿no? Tiene un sentido ya. Y sigo. Hoy día, por ejemplo, ha sido mi primera clase con mi primer grupo de niños y lo primero que le dije, ya lo vieron el librito de fábula. Vamos a leer la fábula. Y a ver, pero ¿se recuerdan de alguna? Mire, increíblemente. ¿Y de qué trataba este? Y me lo volvían a decir para decir, es una maravilla eso, ¿no? De que ellos se recordaban más que yo de alguna fábula que yo tenía que volverla a leer ese rato para recordarme si estaban en lo cierto. El niño tiene una mejor capacidad de retención y lo volvían a decir. Hoy día hemos leído otra fábula y ya nomás querían que leamos otro. No, vamos a ir de una en una porque había que hacer otras cosas. Entonces, si bien estamos en esa situación, pero no pierdo yo el horizonte. Lo que yo tengo que conseguir con estos niños es que de repente es mucho decir, pero amen la lectura, que se apasionen por leer, porque no hay otra forma, yo no encuentro otra forma para formarse uno mismo, para aprender, que no sea a partir de la lectura. Interesante, porque si la persona sabe leer libros, sabe leer a las personas y sabe leer la realidad.
el entorno y vamos a tener buenos ciudadanos. Porque a veces me pregunto si la educación tiene que ver con el país que tenemos, ¿no? Ese es otro tema que hay que hablarlo. Usted ha trabajado en el área urbana y ha trabajado en el área rural. Para llevar a cabo esta estrategia que dice usted, ¿en cuál de las dos áreas hay mejores condiciones o peores condiciones? No, yo creo que las condiciones las tenemos que dar nosotros. Yo creo que en ambos espacios es una maravilla, digamos, entrar con esta estrategia de leer. Y cuando yo digo leer, por ejemplo, muchos pensamos que es decir, lean y me hacen un resumen. Y no, esa no es la estrategia. La estrategia es leer uno, darles el modelo de lectura, vivirlo. Uno sí. Y el niño se va dando cuenta que el autor de lo que escribió ha tenido que poner mucho en juego para hacer cosas tan claras que a uno lo hacen imaginar las cosas. Entonces, si uno va comprendiendo eso, también va desarrollando la capacidad, digamos, si yo les decía, ¿y por qué este señor habrá escrito esto y no lo habrá dicho de esta manera? Por ejemplo, ellos no tenían zapato, un pequeño librito de, no me acuerdo, Antonio Paredes Candia, me parece, un autor paceño, una pequeña historia del Alto, de los niños del Alto. Y yo ahí le decía, ¿por qué el autor habrá dicho esto, no? A veces también, por ejemplo, en mi planta de naranja Lima, me acuerdo que había unas medias malas palabras que decimos, ¿no? Pero ¿qué podía haber dicho? ¿No? Para llamarles la atención. Y para también esto que usted decía, que es importante. Cuando uno va leyendo, hay que también relacionar. ¿No les ha pasado esto alguna vez? Y usted viera cómo ahí, cuando uno empieza a relacionar con la realidad, no, salen historias mucho más interesantes. Y eso también, y no lo han visto ustedes, no han escuchado ustedes alguna vez esto que usted decía, leer la realidad. Es decir, o sea, el libro está ahí para que el autor ha dicho sus cosas, lo ha dicho, y la interpretación que uno le dé, la intencionalidad que uno le dé, es la que nos va a permitir, digamos, desarrollar este gusto por la lectura con él. Y le cuento, no se aburre, más bien cuando uno ve cansancio así, yo lo que hacía era, porque también a veces los calores y a veces, o leemos un poquitito más del libro, ya, profe, ya, como ellos lo traen. A manera de variarle, avanzábamos una hojita o un cosito, y de ahí ya otra vez enganchábamos con el... Es decir, yo pienso que esta estrategia es valedera en cualquier espacio. La condición es de que el maestro asuma que esta estrategia vale. Ese me parece. Eso es lo importante. Eso ¿no? es lo importante. Que esté consciente, ¿no? Que esté consciente comprometido, y comprometido que es a través de esta estrategia ligada a la producción escrita a partir de esto, para que sea completo, ahí le va a encontrar el sentido de lo que estoy queriendo decir. Hay un aspecto importante en el modelo educativo, que es la evaluación. Y mucho más ahora con la pandemia. ¿Cómo evaluamos? Sabiendo que hay 4 dimensiones que hay que analizarlas y que son importantes dimensiones en este caso. El ser es muy importante y las otras 3 igual. Y sabemos también que la evaluación recoge información para ver los logros y las dificultades que existen para hacer este tema, de ponerle un calificativo a sus emociones, a sus conocimientos, a sus actitudes, valores y otras cosas más que hacen de las personas.
existen todavía docentes que hacen a un lado esto y solamente ven el conocimiento y comienzan a ponerle una escala de nota? Bueno, a veces también confundimos conocimiento con memorización, con memoria. Y no es así. El conocimiento es mucho más que memorizarse algo. El conocimiento también va eh, ligado a las actitudes, a lo que nosotros creamos. Yo pienso que todavía no estamos logrando, incluso se dice, es muy difícil calificar el ser y el decidir, por decir, que son dos dimensiones que es muy difícil, muy complicado. Se debería darle más carga, como lo que está pasando ahora en los reglamentos, más carga al saber y al hacer, porque ahí eso se puede. Pero el saber, otra vez volvemos a caer en esto que decía ya hace rato, saber algo de memoria, pero no saberlo utilizar. ¿De qué le serviría a alguien que se sepa de memoria la tabla de multiplicar, de la que usted quiera? Pero si se le presenta un problemita así, donde va a tener que utilizar la multiplicación para resolver ese pequeño problema y no lo sabe utilizar, entonces no le va a servir de nada el que se lo sepa de memoria, la tabla de multiplicar u otras, o que se lo sepa recitar, por decir, en lenguaje y comunicación, que le diga, no sé, pues, los elementos de una oración, sintagma nominal, todo la nomenclatura que hay en esto, y dependiendo del enfoque de análisis gramatical que se quiera hacer. Si después no va a poder organizar un pequeño discurso de presentación, digamos, ¿de qué le va a servir saber definir qué es el verbo? Si después él no va a poder expresar alguna idea. ¿De qué le va a servir de toda memoria si no va a poder organizar un pequeño textito, una carta, por eso? ¿Ah? Y ya vemos muchas personas que estamos incluso ya a nivel profesional, y me ha pasado alguna vez, por favor, escríbamelo una carta. Y uno puede decir, una carta, ¿no? Y ese es el nivel. Entonces, ¿cómo ha ido pasando si no puede producir una carta? Que sería lo más simple, digamos, lo más simple. Aunque tiene sus dificultades, porque hay que saber estructura, hay que saber decir, si es para pedir algo, saber pedir, si es dependiendo de la intencionalidad de la carta, digamos, o del texto que uno quiere escribir. Entonces, yo diría que esto de la evaluación es un tema muy complicado, porque podemos caer en que no estamos entendiendo esta organización del currículo y estamos pensando otra vez que la evaluación es solamente calificación, que la evaluación es un momento, el final, ¿no? Y la evaluación es lo que usted decía hace rato, es encontrar dificultades, es encontrar problemas que tiene para mejorar, y ahí lógicamente que uno tiene que llegar a la calificación, pero para que esta calificación realmente refleje el desarrollo integral de este estudiante, hay que saber, ¿cómo se dice?, primero conocer al estudiante. Uno puede calificar a alguien en su ser porque es muy calladito, muy tímido, o por alguna razón, darle una nota, es que es tímido, por eso le estoy asignando esta nota, y no sabemos cuál será el problema, ¿no? ¿Cuál será el problema? Y nosotros le vamos a calificar igual o menos, y le vamos a calificar a otro porque habla mucho, porque y no sabemos cómo es, ¿no? Entonces,
Para mí, fundamental es conocer en lo posible, a lo máximo, cuál es la realidad que viven nuestros alumnos. Ahora alguien me puede decir, claro, pero tengo tantos alumnos que es imposible llegarlos a conocer a todos. Pero hay que acercarse, hay que ver la posibilidad de conocer. Y a partir de ahí, conociendo, aunque sea mínimamente, va a entrar en juego también esta actitud que tenemos todos los maestros. Por algo nos hemos formado como maestros. Tenemos en el fondo la responsabilidad de hacer crecer a nuestro estudiante, darle todo lo que podamos para él. Y en el darle todo está esto, pues, primero conocerlo para fortalecer, porque todos decimos, todos tenemos inteligencia, todos tenemos potencialidad de todo, pero no hacemos mucho también por desarrollar estas potencialidades, estas capacidades. Profesor Chiqui Chávez, ¿qué hacemos para lograr la unidad del pueblo camireño? Yo pienso que ¿cómo puedo expresar esto? Digamos, hay un ente que debería ser el ente dinamizador de esta unidad, ¿no? Como lo que fue en algún momento el comité cívico. Pero hubo un momento en que al comité cívico se le metió esta idea de lo político partidario y muchos lo han utilizado como un espacio, como una palestra para ya empezar a ocupar cargos que se llegan vía partido político. Y ahí viene algo que yo siempre digo, ¿no? Dicen los expertos, no sé si usted me ayuda en esto, que a las personas en lo político podemos dividirla en dos. Uno que son el conservadurismo. O sea, conservemos las cosas tal como están. No nos metamos a esto. No, ahí nomás, no. Y la expresión máxima del conservadurismo son las iglesias, ¿no? En la religión es la máxima expresión. Y muchos partidos políticos también el conservadurismo. Está en el fondo de la cosa. No quieren nada. Y la otra parte está donde yo me incluyo. Estamos los revolucionarios. Los que no estamos conformes con nada y siempre estamos pretendiendo buscar algo nuevo. Pero alguien escucha decir revolucionario, ya, rojo, de izquierda, y ya en estos últimos tiempos ya masista ya. Y no es así. No. El revolucionario es aquella persona que está preocupada por transformar las estructuras mentales, las estructuras económicas, sociales. De hecho, las revoluciones son transformaciones. Nuestra Revolución Nacional del 52 logró ciertas transformaciones que luego fue traicionada por los políticos, ¿no? Y ahora estamos viviendo una revolución. También se están haciendo ciertas transformaciones que todavía las estamos trabajando. De hecho, desde decir Estado plurinacional ya es una transformación porque implica muchas cosas de fondo. Entonces yo diría que tenemos que, como un elemento de unidad de Camiri, o vamos a ser conservadores por siempre, o nos vamos a animar a ser todos revolucionarios, preocupados para transformar justamente lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué no podemos volver a incluir? Lo que logró Enrique Parada fue una transformación. En su momento logró unidad, logró plantear un planteamiento de este. Entonces hay se dice la formación de la conciencia de clase, ¿no? Que primero hay que identificarse,
hay que lograr una identidad. Luego hay que buscar, hay que elaborar un programa. A ese programa hay que dotarle de una estrategia. Y luego ya se viene consiguiendo lo que va a ir más adelante. Yo diría que ese es un punto de partida. No le veo de otra, porque hay gente que dice no hagamos esto, como lo que decía, no hagamos. Y de hecho, muchos preferimos ya aislarnos un poco. Yo le comento, por ejemplo, yo he entrado al magisterio urbano, me he incorporado, y yo me he ofrecido para ser delegado de mis células sindicales. Yo me he ofrecido. ¿Por qué? Porque yo veía cuál era la práctica de la elección de los delegados. A ver, ¿quién quiere ser delegado? No tengo tiempo, sorteo. O si no, si había un maestro nuevo, el nuevito que sea, que sea. Pucha, cuando debería ser un privilegio ser el delegado de base de su célula. Después me animé también a postularme a la federación, no logramos ganar, pero tuve el espacio para esto. Ahora en las asambleas, en las reuniones, siempre tengo el espacio. ¿Por qué? Porque estoy preocupado de que a mi organización gremial, un poco que se llama asamblea, no asiste la gente, un apatismo por nuestra organización, de nuestro gremio. Y eso, ¿qué es? Justamente está por detrás de eso, ¿para qué? Siempre lo mismo, mejor me retiro. Y no debería ser esa la actitud, más bien debería ser, a ver, ¿en qué manera yo colaboro, hago que vuelva esto de una maravillosa organización tenemos del magisterio, muy fuerte, muy consolidada, con todo nuestro estatuto, pero también, o sea, no es solo Camil, también en los gremios existe. Y en el fondo está esta idea, que unos, ya, basta que uno diga algo de revolución, ya está, rojo, comunista. Sí, así es. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy bueno hablar con usted. El programa le invita a que usted se despida de este ameno encuentro que hemos tenido. Muchísimas gracias. Déjeme expresarles también mis felicitaciones a ustedes. Creo que usted y su hijo, Pedro, los ideólogos de la creación de este espacio. Me parece excelente. Les agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad y estoy a sus órdenes para lo que ustedes me requieran, si alguna vez puedo ser útil para algo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. De esta manera hemos hablado con el profesor Fanor Chávez de temas muy importantes para la audiencia de Ñanemiari. Hasta pronto.